Cuando pensamos en los principales rivales de Estados Unidos, es casi automático mencionar a China o Rusia. Ambos países representan amenazas evidentes para los intereses estadounidenses. China, con su rápido crecimiento económico, ambiciones tecnológicas y su postura militar en Asia, y Rusia, con su influencia geopolítica, sus incursiones en Ucrania y su desafío a las democracias occidentales. Sin embargo, detrás de estas amenazas más visibles, hay un rival menos discutido, pero igual de importante: la Unión Europea. A primera vista, la Unión Europea y Estados Unidos parecen aliados naturales. Ambos comparten valores democráticos, están vinculados por tratados económicos y forman parte de organizaciones multilaterales como la OTAN. Pero, ¿y si te dijera que bajo esta fachada de cooperación, la Unión Europea ha surgido como un competidor silencioso, aprovechándose de los incentivos económicos, la ciencia y la innovación que Estados Unidos ha liderado durante décadas? La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha evolucionado a lo largo de los años, pero en los últimos tiempos ha quedado claro que no todo es colaboración. Mientras Estados Unidos asume el papel de potencia mundial, invirtiendo recursos masivos en defensa y en el desarrollo de tecnología punta, Europa no solo se beneficia de estos esfuerzos, sino que también sigue una agenda propia, que a menudo incluye mantener relaciones diplomáticas y comerciales con los principales rivales de Washington, como China y Rusia. A medida que el mundo cambia rápidamente, la dinámica entre Estados Unidos y Europa se ha vuelto más tensa. Estados Unidos observa cómo la Unión Europea, en lugar de alinearse por completo con su visión global, a menudo toma decisiones que favorecen sus propios intereses, incluso si eso significa negociar con potencias que desafían el poder estadounidense. Esta situación plantea preguntas importantes. ¿Es la Unión Europea simplemente un socio que se aprovecha de la inversión de Estados Unidos, o se está posicionando como un rival estratégico en la escena global? En este vídeo, exploraremos en profundidad esta relación ambigua y compleja, abordando cómo la Unión Europea ha sido señalada como el verdadero rival de Estados Unidos en áreas clave como la defensa, la tecnología y las relaciones internacionales, y por qué algunos consideran que, aunque China es una amenaza directa, es la Unión Europea quien realmente representa un desafío más subestimado, pero igualmente significativo. Uno de los mayores puntos de fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea es el tema de la defensa, específicamente en el contexto de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN fue creada durante la Guerra Fría para proteger a los países europeos y norteamericanos contra la amenaza soviética, y hasta el día de hoy sigue siendo un pilar central de la seguridad en Europa. Sin embargo, la realidad es que el peso económico y militar de esta organización recae principalmente sobre los hombros de Estados Unidos. Estados Unidos es, con diferencia, el principal financiador de la OTAN. Contribuye significativamente más que cualquier otro miembro, tanto en términos de presupuesto como de recursos militares. Este desequilibrio ha generado tensiones constantes, ya que muchos en Estados Unidos sienten que están protegiendo a Europa a expensas de sus propios recursos, mientras que los países europeos no están asumiendo su parte justa de responsabilidad. Según acuerdos dentro de la OTAN, los países miembros se comprometieron a gastar al menos el 2% de su PIB en defensa. Sin embargo, muchos países de la Unión Europea no cumplen con este objetivo, o lo hacen de manera mínima. Esto ha generado un creciente resentimiento en Washington, donde se considera que Europa está dependiendo de la protección estadounidense sin invertir lo suficiente en su propia seguridad. La sensación es que Estados Unidos está pagando por la defensa de la Unión Europea, sin recibir un retorno proporcional en términos de esfuerzo o contribuciones. Además, el principal motivo por el que la OTAN sigue siendo crucial es la amenaza percibida de Rusia, especialmente desde la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en Ucrania. Europa, particularmente los países del este como Polonia y los estados bálticos, dependen en gran medida de la protección que brinda Estados Unidos frente a Rusia. Sin embargo, a pesar de esta dependencia, Europa no ha tomado pasos significativos para aumentar su capacidad militar o disminuir su dependencia de los recursos estadounidenses. Esto ha llevado a varias administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas, a cuestionar el compromiso de la Unión Europea con su propia defensa. Presidentes como Donald Trump criticaron abiertamente a los países europeos por no gastar lo suficiente en defensa, y aunque la administración de Joe Biden ha intentado mejorar las relaciones, las tensiones persisten. Para muchos en Estados Unidos, la Unión Europea se está beneficiando de una relación de seguridad en la que no contribuye adecuadamente, dejando que Estados Unidos cargue con la mayor parte del peso financiero y militar.
Esta dependencia genera resentimiento en Washington y ha impulsado llamados a que Europa asuma más responsabilidad en su propia defensa. Incluso se ha sugerido que Europa debería buscar una autonomía estratégica que le permita depender menos de la OTAN y más de sus propios recursos, pero hasta ahora, esos esfuerzos han sido limitados. La falta de acción en este sentido refuerza la percepción de que la Unión Europea está aprovechándose de la inversión de Estados Unidos en seguridad sin comprometerse plenamente a una defensa común. Otro punto clave de tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea son las relaciones comerciales y diplomáticas que la Unión Europea mantiene con China y Rusia. Mientras Estados Unidos ha adoptado una postura cada vez más confrontacional hacia ambas potencias, la Unión Europea continúa manteniendo relaciones comerciales significativas, lo que genera un conflicto directo de intereses. Desde la década de 2010, Estados Unidos ha endurecido su postura hacia China, calificando al país como su principal competidor estratégico. Las tensiones comerciales entre ambos países, que se intensificaron bajo la administración de Donald Trump con la guerra comercial, continúan bajo la presidencia de Joe Biden, quien ha mantenido restricciones y sanciones en sectores clave como la tecnología y la propiedad intelectual. Estados Unidos ve a China como una amenaza directa a su liderazgo en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y las tecnologías 5G. Sin embargo, mientras Estados Unidos busca contener la influencia de China, la Unión Europea ha seguido manteniendo relaciones comerciales importantes con el gigante asiático. China es el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea, lo que refleja la magnitud de los intercambios entre ambas regiones. Aunque la Unión Europea ha expresado preocupaciones sobre temas de derechos humanos, propiedad intelectual y prácticas comerciales desleales de China, su enfoque es más pragmático. En lugar de confrontar a China de manera directa, muchos países europeos prefieren seguir comerciando, especialmente en sectores como la tecnología, los automóviles y los bienes de consumo. Por ejemplo, Alemania, uno de los países más influyentes de la Unión Europea, ha mantenido fuertes lazos comerciales con China, especialmente en su industria automotriz. Empresas como Volkswagen, BMW y Daimler dependen en gran medida del mercado chino para su crecimiento. Esta dependencia económica crea tensiones con Estados Unidos, ya que mientras Washington intenta reducir la influencia de China en la economía global, la Unión Europea sigue beneficiándose de su relación comercial con Pekín. La relación de la Unión Europea con Rusia es otro punto de conflicto. Aunque las tensiones geopolíticas entre la Unión Europea y Rusia han aumentado desde la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en Ucrania, muchos países europeos siguen manteniendo lazos económicos estrechos con Moscú, especialmente en el sector energético. Rusia ha sido históricamente uno de los principales proveedores de gas natural y petróleo para Europa, y a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la crisis en Ucrania, muchos países europeos continúan dependiendo del suministro energético ruso. Este es especialmente el caso de Alemania, que ha impulsado proyectos como el gasoducto Nord Stream 2, diseñado para aumentar el flujo de gas ruso directamente hacia Europa Occidental. El proyecto fue fuertemente criticado por Estados Unidos, ya que se percibe como un debilitamiento de las sanciones impuestas a Moscú y como una señal de que Europa sigue dependiendo de Rusia para su seguridad energética. Para Estados Unidos, esta relación energética no solo socava los esfuerzos para aislar a Rusia, sino que también crea una vulnerabilidad estratégica en Europa, que sigue dependiendo de un proveedor energético considerado hostil. Este enfoque divergente genera un conflicto directo de intereses entre Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que Estados Unidos intenta debilitar a China y Rusia a través de sanciones, restricciones comerciales y alianzas con países que comparten sus preocupaciones, la Unión Europea sigue viendo a estos países como socios económicos estratégicos. Para muchos en Washington, las relaciones comerciales de Europa con China y Rusia son una forma de beneficiarse mientras Estados Unidos asume los costos geopolíticos de confrontar a estas potencias. Desde la perspectiva estadounidense, la Unión Europea no solo está aprovechando la seguridad que brinda Estados Unidos a través de la OTAN, sino que también está sacando provecho económico de su relación con los rivales geopolíticos de Washington. Esta situación ha generado tensiones diplomáticas dentro de la alianza transatlántica, ya que muchos en Estados Unidos ven la posición de Europa como contradictoria. Mientras dependen de la seguridad de Estados Unidos para protegerse de Rusia, mantienen relaciones económicas con Moscú que ayudan a financiar al mismo gobierno que representa una amenaza para su estabilidad. Estados Unidos ha sido, durante décadas, el líder mundial en innovación y desarrollo científico, especialmente en áreas críticas como la computación cuántica, la inteligencia artificial y la biotecnología. Desde Silicon Valley hasta los grandes laboratorios de investigación financiados por el gobierno, Estados Unidos ha construido una infraestructura robusta que impulsa el avance tecnológico global.
Sin embargo, mientras Estados Unidos continúa invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo, la Unión Europea parece haberse quedado rezagada en estas áreas. En lugar de competir directamente con Estados Unidos, muchos críticos argumentan que la Unión Europea simplemente se beneficia de los avances científicos y tecnológicos estadounidenses, aprovechando la innovación sin hacer las inversiones necesarias para estar al mismo nivel. Estados Unidos ha sido pionero en tecnologías disruptivas que están definiendo el futuro. Empresas como Google, Microsoft, Amazon y OpenAI están a la vanguardia de la inteligencia artificial, mientras que gigantes tecnológicos como IBM y Google también lideran el desarrollo de la computación cuántica. Estos avances no solo tienen implicaciones económicas, sino que también son estratégicos para el dominio global en sectores como la defensa, la ciberseguridad y la economía digital. Por otro lado, la Unión Europea ha tenido dificultades para igualar a Estados Unidos en estos campos. A pesar de contar con un sólido sistema educativo y de investigación, la capacidad de Europa para traducir la investigación básica en productos comerciales e innovaciones disruptivas ha sido limitada. Mientras Estados Unidos sigue produciendo y atrayendo a los mejores talentos en ingeniería y tecnología, la Unión Europea ha quedado en gran parte a la sombra, dependiendo de la tecnología creada en América. Las diferencias en las normativas comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea han sido una fuente constante de tensiones. Ambos bloques tienen enfoques regulatorios muy distintos, lo que genera obstáculos en áreas clave como la tecnología, la agricultura y el comercio en general. La Unión Europea tiene un enfoque mucho más estricto en lo que respecta a la regulación de las grandes tecnológicas. Un ejemplo claro de esto es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, que entró en vigor en 2018. Este conjunto de reglas está diseñado para proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos europeos y se aplica a cualquier empresa, sin importar su origen, que procese los datos de personas dentro de Europa. El GDPR establece fuertes limitaciones para las grandes empresas tecnológicas, la mayoría de las cuales son estadounidenses, como Google, Facebook, Amazon y Apple. Estas compañías deben cumplir con estrictas normas sobre el uso de datos personales, y las sanciones por incumplimiento pueden ser extremadamente costosas. Para empresas de tecnología estadounidenses, estas normativas no solo representan un costo adicional significativo, sino que también limitan su capacidad para operar de manera tan libre como en su propio país. Estados Unidos percibe estas normativas como una barrera que favorece a las empresas tecnológicas europeas, que ya están acostumbradas a estas restricciones, y como una forma indirecta de reducir la competencia de las gigantes estadounidenses en el mercado europeo. De hecho, las multas impuestas a empresas como Google bajo el GDPR son vistas como parte de un intento europeo de controlar el poder de las Big Tech estadounidenses. En el sector agrícola, la situación es similar. La Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas que Estados Unidos, especialmente en cuanto al uso de transgénicos, pesticidas y otras tecnologías agrícolas. Esto ha limitado considerablemente la capacidad de los agricultores estadounidenses para exportar sus productos a Europa. Un área particularmente conflictiva es el uso de organismos genéticamente modificados, OGM. Mientras que en Estados Unidos el uso de OGM es común y ampliamente aceptado, la Unión Europea ha adoptado una postura mucho más restrictiva, imponiendo prohibiciones o limitaciones sobre su uso y comercialización. Esto ha llevado a que muchas exportaciones agrícolas estadounidenses, como el maíz y la soja, enfrenten fuertes restricciones en Europa. Además, Europa impone altos estándares de calidad en productos como carnes y productos lácteos, con regulaciones que van desde la prohibición de ciertos antibióticos hasta las estrictas normas sobre bienestar animal. Esto obliga a los exportadores estadounidenses a cumplir con costosos procesos de adaptación si quieren acceder al mercado europeo, algo que muchos consideran una barrera comercial no arancelaria diseñada para proteger a los productores europeos de la competencia extranjera. Las diferencias en política exterior entre Estados Unidos y la Unión Europea también han sido una fuente de tensiones, especialmente en cuestiones estratégicas clave. A lo largo de los años, ambos bloques han tomado posiciones divergentes en conflictos internacionales, acuerdos diplomáticos y enfoques de seguridad global. Un ejemplo claro de estas diferencias fue el acuerdo nuclear con Irán, lo que resaltó las tensiones entre sus agendas diplomáticas. El Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. Este acuerdo fue negociado en 2015 por Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias mundiales para limitar el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Sin embargo, en 2018, bajo la administración del expresidente Donald Trump, Estados Unidos decidió retirarse unilateralmente del acuerdo,
argumentando que Irán no estaba cumpliendo con el espíritu del mismo y que el acuerdo era insuficiente para abordar las amenazas que representaba Irán en términos de terrorismo y su influencia en la región. Esto generó tensiones con la Unión Europea, que optó por mantener su compromiso con el acuerdo, creyendo que era la mejor forma de evitar una mayor proliferación nuclear y estabilizar la región. La retirada de Estados Unidos del PAIC creó una clara división en la diplomacia transatlántica. La Unión Europea trabajó activamente para mantener el acuerdo con Irán, lo que incluyó la creación de mecanismos para facilitar el comercio con Irán y eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto fue visto por Washington como una señal de que la Unión Europea estaba priorizando sus propios intereses económicos y diplomáticos sobre las preocupaciones de seguridad que Estados Unidos tenía en la región. El acuerdo con Irán no es el único tema donde Estados Unidos y la Unión Europea han tenido posturas divergentes. Otro ejemplo es la relación con Rusia. Mientras que Estados Unidos ha adoptado una postura más confrontacional y ha aplicado múltiples rondas de sanciones a Rusia, varios países de la Unión Europea, como Alemania y Francia, han buscado mantener canales diplomáticos abiertos y han sido más cautelosos al imponer sanciones más duras, especialmente debido a su dependencia del gas ruso. Asimismo, en el conflicto de Ucrania, aunque ambos bloques comparten el objetivo de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, las estrategias no siempre han estado perfectamente alineadas. Estados Unidos ha proporcionado una mayor cantidad de armamento y apoyo militar, mientras que algunos países europeos han sido más reacios a aumentar la escalada militar por temor a afectar sus propios intereses de seguridad y estabilidad regional. Una de las tensiones menos discutidas, pero cruciales, entre Estados Unidos y la Unión Europea es la competencia monetaria entre el dólar y el euro. Desde la creación del euro en 1999, la Unión Europea introdujo una moneda que rivaliza directamente con el dólar en los mercados internacionales, lo que ha generado fricciones en el ámbito económico y financiero global. Aunque el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva internacional, el euro ha emergido como una alternativa viable y ha planteado desafíos a la hegemonía financiera de Estados Unidos. Históricamente, el dólar ha sido la moneda dominante en las transacciones internacionales y el comercio global. Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se consolidó como la principal moneda de reserva mundial, en gran parte gracias a su estabilidad y a la fuerza económica de Estados Unidos. Esto le ha dado al país un inmenso poder financiero, permitiéndole imponer sanciones a nivel global y ejercer una influencia desproporcionada en instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. La preeminencia del dólar ha facilitado a Estados Unidos financiar su deuda, ya que muchos países mantienen reservas en dólares, lo que genera una demanda constante por la moneda estadounidense. Además, el uso del dólar en la compra de petróleo y otras materias primas ha afianzado su papel clave en la economía mundial. Con la introducción del euro, la Unión Europea buscó crear una moneda capaz de competir con el dólar y reforzar su posición económica en el mundo. Al consolidar las economías de los países miembros bajo una única moneda, el euro se convirtió rápidamente en la segunda moneda más utilizada a nivel global, tanto en términos de transacciones comerciales como de reservas internacionales. El euro ha ganado terreno en diversas áreas, sobre todo en Europa, África del Norte y partes de Asia, donde ha comenzado a desplazar al dólar en ciertos acuerdos comerciales. Por ejemplo, países como Rusia y China han mostrado interés en utilizar el euro en sus transacciones con la Unión Europea para reducir su dependencia del dólar y, en consecuencia, evitar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La competencia entre el euro y el dólar tiene implicaciones geopolíticas significativas. Para la Unión Europea, el fortalecimiento del euro como moneda de reserva no solo refuerza su soberanía económica, sino que también le permite tener más independencia en sus decisiones políticas y comerciales, al reducir la necesidad de alinearse con las políticas estadounidenses. Por otro lado, Estados Unidos ve con preocupación los esfuerzos de la Unión Europea por aumentar el uso del euro en las transacciones internacionales, ya que esto podría debilitar la capacidad de Washington para imponer sanciones, influir en la política global y financiar su deuda de manera favorable. La competencia entre ambas monedas refleja un trasfondo de rivalidad económica más profundo, donde el control de las finanzas globales se convierte en una herramienta de poder político. Para concluir, cuando pensamos en los rivales de Estados Unidos, es fácil saltar a China o Rusia, ¿pero la Unión Europea? ¡Sorpresa! Aunque son aliados, la Unión Europea también ha sabido aprovecharse. Estados Unidos carga con la cuenta de seguridad en la OTAN, mientras Europa no pone tanto de su parte. Y por si fuera poco,
Mientras Estados Unidos juega duro con China y Rusia, la Unión Europea sigue haciendo negocios con ellos, y sin remordimientos. En cuanto a ciencia y tecnología, Estados Unidos va a toda velocidad, pero Europa prefiere subirse al tren de la innovación americana en vez de competir. Y no olvidemos la batalla silenciosa entre el dólar y el euro, donde Europa también busca desafiar el dominio financiero estadounidense. Así que, aunque no veamos peleas abiertas, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea tiene mucho de competencia oculta. No siempre son enemigos, pero tampoco están jugando del mismo lado. Sin más que agregar, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos de saberes profundos y recuerda compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo encuentro.